Les damos la bienvenida a ustedes todos acá para nuestro segundo diálogo sobre el cine latinoamericano que la DAFO está organizando con nosotros. Nosotros más bien ayudamos poniendo nuestro auditorio a disposición, y aparte que el tema de cine y audiovisuales es un tema central en nuestro trabajo cultural en el Goethe Institut. Hoy día nos toca hablar sobre experiencias de coproducción, balance y perspectivas en América Latina, y este tema es un tema que nosotros en el Goethe Institut venimos apoyando hace muchos años ya también. No sé si algunos de ustedes habrán ya escuchado de World Cinema Fund, que bueno, que es una manera de apoyar el cine, bueno, a nivel internacional, pero también muchas películas peruanas han sido filmadas con ayuda de estos fondos, y además tenemos también trabajando cada cierto tiempo proyectos más mediano, largo plazo. Hoy, ahorita estamos organizando con nuestros colegas en el Goethe Institut de Bolivia, en La Paz, y el Centro Goethe Institut de Quito, un proyecto que se llama Talent Doc, que se dedica a promocionar y a fomentar a jóvenes documentalistas. Entonces para nosotros el tema de cine y audiovisuales siempre es importante. Tenemos también una biblioteca con la cual cooperamos también con el Ministerio de Cultura y con otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, con el Festival Al Este Lima, o el Festival Cine Europeo, otras cooperaciones. De manera que estamos muy contentos en tener acá a este panel tan experto, tan internacional. En ese sentido saludo a Hilton Lacerda de Brasil, a Nelén Cali Mayor de México, Daniel García de Colombia, y bueno, nuevamente con nosotros el director de la DAFO en el Ministerio de Cultura, Pierre-Emile Van Dorn, a quien cedo ahora la palabra para que dé inicio a este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero Martín y toda la gente del Goethe Institut, porque ya hace algunos meses nos acercamos y en el marco de una práctica que empezamos el año pasado, queríamos aprovechar el intercambio profesional y las visitas de destacados profesionales del ámbito audiovisual iberoamericano que vienen a vernos por diversas razones, muchas veces para lograr digamos, una buena manera de evaluar los proyectos nacionales que se presentan a los concursos de cinematografía que impulsa el Ministerio de Cultura, y nos parecía que era una pena nosotros solamente beneficiarnos de las conversaciones, de los diálogos que entablamos con estas personas que nos visitan cuando vienen en el marco de estos concursos, y que debíamos generar más bien espacios de intercambio con el sector cinematográfico del país, con el público en general, con los estudiantes, etcétera, para que puedan beneficiarse de esta experiencia, esta gran experiencia que traen los profesionales que nos visitan. Hace unas semanas iniciamos este ciclo de conferencias en el Goethe con la presencia del distribuidor argentino Juan Crespo. Fue muy interesante porque era una perspectiva de la circulación del cine iberoamericano desde la distribución y también desde el uso de las nuevas tecnologías, entre comillas, que cada vez son menos nuevas, para la circulación del cine iberoamericano, lo bueno y lo malo de estas nuevas tecnologías, porque finalmente siempre hay retos, siempre hay obstáculos, aún cuando también hay oportunidades y posibilidades, siempre también hay obstáculos y retos. Es un poco de esa perspectiva que queríamos iniciar la discusión sobre la coproducción el día de hoy, por eso se llama Balance y Perspectivas en América Latina. Podría haberse llamado Lo Excelente, Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, ¿no? Es decir, que no es desde una perspectiva única que queríamos abordar el tema de la coproducción. Entonces tenemos la diversidad acá presente, ¿no? Colombia, México, Brasil. Tenemos la diversidad también de perspectivas, desde la producción, en el caso de Daniel, desde la dirección, en el caso de Ana Lane, y desde la creación del guión, desde el escritura del guión, y la producción en el caso de Hilton. Entonces realmente son diversas perspectivas, diversos países, y queríamos también discutir sobre justamente lo bueno y lo malo, en cierto sentido,
las posibilidades, pero también los obstáculos a los que se enfrenta la coproducción, y quizás iniciar con esa pregunta y pedir que la respondan en cierta medida desde su experiencia, desde la práctica que han venido desempeñando en estos últimos años, la pregunta de el diseño de la coproducción, ¿no? ¿A qué responde la necesidad de diseñar una coproducción? Porque empieza así, ¿no? Es finalmente algo que uno imagina. La manera, digamos, menos creativa de diseñar una coproducción quizás es solamente pensarla en términos de plan de financiamiento, ¿no? Necesito más dinero que el que puedo conseguir solamente en las fuentes de mi país, entonces voy a ir a buscarlo fuera. Pero si bien no es falso que la coproducción permite ampliar las perspectivas de financiamiento de un proyecto cinematográfico, no sé si no debería, pero probablemente no es el espíritu de la coproducción necesariamente el que ésta responda exclusivamente a las necesidades de financiamiento de un proyecto, sino a necesidades más amplias, a necesidades creativas de un proyecto en específico, a colaboración técnica y artística, y finalmente hablo por lo menos desde cómo se ve en el Estado, cómo se ve en la CACI, y cómo se justifica Ibermedia a nivel político, también la perspectiva de la integración de nuestros países, la integración regional, y más allá de la integración regional, el intercambio cultural con otros países, ¿no? Entonces, es un poco desde ahí que quería que iniciáramos la conversación, y quizás, Annalén, no sé si empezamos contigo. Hola, buenas noches. Bueno, pues un poco, digo, sí es como suerte que estamos aquí, que los tres que tenemos diferentes profesiones. Entonces yo lo voy a decir todo desde mi punto de vista, desde directora, guionista y mi experiencia, ¿no? Y creo que está muy bien que nos complementemos, porque Hilton tiene muchísima experiencia en guiones, también es realizador, y bueno, y Daniel, como dicen, es de la parte del productor. Entonces, mi punto de vista es, o sea, yo busco coproducciones cuando se requiere desde mi historia, ¿no? Desde mi guión. Entonces, les contaba hace unos minutos que un poco por suerte mi película hizo una comedia, está en inglés, se llama The Boy Who Smells Like Fish, y nos dijeron que fue la primera coproducción oficial entre México y Canadá, ¿no? Y se habían hecho 2 o 3 documentales con Canadá, pero mi película fue la primera ficción, lo cual se nos hacía rarísimo, como ningún mexicano buscó a Canadá, ¿no? Y sin embargo todos intentan filmar con Estados Unidos cuando se requiere que tu historia pase en Norteamérica, por ejemplo. Me fue muy bien, en Toronto filmé, fue una muy buena experiencia, un súper equipo muy profesionales, el crew, ¿no? El equipo. Fue parte, o sea, yo sí parto del guión. El guión necesitaba un país norteamericano. La historia me la imaginaba siempre yo en Norteamérica, con casitas como de Estados Unidos, que tienen el garage del lado derecho, que son suburbios de Estados Unidos o Canadá. Y hace muchos años empezó como una coproducción España-Canadá, terminó siendo Canadá-México finalmente, y yo los busqué a los canadienses por mi historia, porque yo quería que fuera, es una comedia de un niño que como el título lo dice, que huele a pescado, es una comedia basada en una enfermedad real que se llama trimetilaminuria, y hueles a pescado podrido. Y siempre me imaginé que los personajes vivían en una casa y vivían de dar tours en su casa, como un tipo Graceland de Elvis Presley, y que esa casa pertenecía a un cantante mexicano que era muy famoso y tenía casas en todo el mundo, que yo me inventé, ¿no? El cantante, que era Guillermo Garibay. Yo primero la escribí en español, y cuando decidimos filmarla en inglés, sí me dijo el productor español, me dijo,
tienes que saber que va a tardar mucho más si la quieres intentar hacer en inglés. Lo mandamos a traducir y yo cuando lo leí me di cuenta que sí era mejor en inglés en Norteamérica, como yo siempre me había imaginado, y la casa era como el mundo mexicano, ¿no? Como que si ven la película, dentro de la casa está el mundo latino, ¿no? Digamos. Y creo que también tuve suerte porque mandamos una caja de pescado como de este tamaño, de unicel, con hielo artificial, el guión adentro. Era un hielo artificial que les juro que tú crees que es hielo real, así increíble. Con el guión y un dossier que yo me hice de mi imaginario, cómo lo veía yo visualmente el mundo del cantante, el look de la película, un texto de director. Lo mandamos a 3 productoras en Toronto y la más grande le encantó el guión, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un poco también de suerte. Y pues terminé con uno de los productores con más experiencia en Canadá, que se llama Niv Fitchman, que Rumbus ha hecho El violín rojo, han hecho la de La ceguera, la de Blindness, de Fernando Meireles. Ahora hizo una que se llama An Enemy con Jake Gyllenhaal. Entonces yo terminé en una película mucho más grande de lo que yo alguna vez había imaginado, ¿no? Estar en un hotel en Toronto y con la actriz de Matrix, con Carrie Ann Moss de actriz, de psicólogo. O sea, yo no lo busqué tan grande. O sea, desde el minuto que yo empecé a escribir con otro guionista, yo le dije, vamos a hacer algo que pase casi todo en una locación para que se haga rápido, para que se filme con poco dinero, ¿no? No empezar a hacer una historia muy complicada. Entonces le dije, vamos a hacer casi todo en una casa, con una producción muy chica, que casi no cueste dinero, para filmar rápido. Y bueno, fue lo opuesto. O sea, fue una película que me tardé varios años en hacerla, y no fue nada chica para México, es una película muy cara. Pero bueno, finalmente le tengo mucho cariño. Voy a empezar a resumir, les juro. Bueno, ya en términos prácticos, lo que les puede funcionar a ustedes es que para Niv Fitchman, para este productor, por ejemplo, sí es importante que tu historia tenga que ver con el país o con la región, ¿no? Digamos que no le gusta que lo busquen porque necesitas más dinero y no tiene nada que ver con Canadá, tu película, ¿no? Por ejemplo, eso me lo ha dicho. Por otro lado, es una complicación, a veces las coproducciones sí son complicadas porque yo conseguí dinero de México a través del estímulo fiscal, que se llama 189. Después de varias citas conseguí dinero con una empresa que de hecho es canadiense, pero bueno, paga sus impuestos en México porque también tiene su sucursal en México. México tiene como el 30% de mi película y el 70% es de Canadá. Y claro, la condición, cuando se empieza a poner complicado el asunto, es que en México tú te tienes que gastar en México el 80% de lo que te da, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan un poquito pues las combinaciones, ¿no? Como un poco como un Tetris, ¿no? De qué hacer para que se gaste esa cantidad de dinero en México cuando toda mi historia pasaba en otro país, ¿no? Perdón, tu coproducción entonces era minoritaria mexicana, pero aún así el acceso a los fondos demandaba que el 80% fuese gastado en México. Sí. En México hay como 3 tipos de fondos. El estímulo fiscal es es el que es como impuesto de empresas. Es el único para el que yo podía calificar porque mi película estaba en inglés y eso ya me pone a mí una traba. Entonces también hay que pensar en eso. O sea, por ejemplo, si quiero aplicar al fondo que se llama Foprocine o Fidecine, tiene que ser en español el guión. Entonces yo automáticamente solo podía aplicar al estímulo fiscal.
Entonces, ganamos 20 millones de pesos, que son como... Ahora ya no, pero hace 2 años era como $1 millón, como $1,5 millones de dólares, yo creo. Un poco menos, ahora es menos. Y eso lo tenía que gastar en México, pero no era suficiente hacer la postproducción en México, ¿no? No era suficiente. Perdón, pero ¿eso lo ganaban o te daban el crédito, el monto para poder conseguir lo de los impuestos? ¿Cómo? O sea, ¿eso es un dinero que te entregan automático, digamos, o como es de ley, de ley de cine, digamos, de lo de los impuestos? La empresa te lo da directamente. Ah, te lo da directamente. La empresa te lo da. ¿Y el monto, quién lo asigna? La cantidad. Cada quien consigue de cualquier empresa el monto que quiera, que necesites, pero máximo hay un tope ¿Qué es de de cuánto? 20 millones de pesos. Ah, que ok. Es O sea, es un millón y medio de dólares. $1,5 millones es el tope, ¿no? Que es el máximo que pueden descontar de sus impuestos ellos Sí, por darte sí, ese fondo. ese es el tope, yo conseguí el máximo. Entonces, lo que, digo, muy general, lo que acabó pasando es que yo filmé una semana, de 5 semanas de rodaje, filmé una en México, y esa semana, pues, tengo que hacer como que estamos en Toronto. Entonces, pues es un poco revisar qué escenas se pueden hacer en México para gastarte más dinero en México, pero toda la historia pasa en Canadá. Entonces, yo tengo muchas escenas en albercas. Todo lo que es en el agua fue en México, pero en la historia sigue siendo Canadá. Y pues interiores, ¿no? Entonces ahí es como un poco donde pues tienes que filmar en un país que no es donde te interesa filmar, pero es por gastarte ese porcentaje, ¿no? Ahí son maneras, creo que como de darle la vuelta a las cosas que a veces no suena tan práctico. O sea, por ejemplo, otro amigo mío, bueno, un colega, un director mexicano que filmó en Alemania, su coproducción que se llama Guten Tag Ramón, la película. Por ejemplo, también tuvo estímulo fiscal, y lo que hicieron, porque casi toda la historia es en Alemania, pero te tienes que gastar más dinero mexicano, digamos, entonces los interiores de su película los filmó en México, todo el tiempo aparentando que estás en Alemania. Entonces es un poco, pues suena un poco práctico, suena absurdo, pero son maneras que yo he visto que funcionan, ¿no? No sé si... Sí, sí. No, sí, bueno, empezamos con lo que motiva tu coproducción, que finalmente son consideraciones artísticas, pero inevitablemente la coproducción también tiene una dimensión financiera que es fundamental y que tiene sus reglas, ¿no? Entonces, de alguna manera, si bien empiezas con consideraciones creativas, artísticas, siempre termina uno haciendo concesiones a las particularidades financieras que requiere la coproducción. Eso me parece que es interesante. En nuestro caso, la coproducción minoritaria no está contemplada, no hay fondos para la coproducción minoritaria, etc. Sin embargo, la definición misma de lo que es una película peruana es algo que puede ser manejado hasta cierto punto para realizar una coproducción que financieramente es minoritaria peruana y que mayoritariamente tiene fondos de otro país y que sigue siendo considerada mayoritaria acá y por ende sujeta a fondos. Entonces, sí hay consideraciones como lo que tú dices, el gasto que tiene que ser 60% en el país a nivel de personal, ¿no? También uno puede llevarse a todo el personal peruano a otro país y sigue siendo considerada mayoritaria y no hay ningún problema, ¿no? Pero es interesante verlo en los términos que lo planteas. No sé, Daniel, ¿quieres tomar la posta a hablarnos un poco de tu experiencia de coproducción? La primera ronda. Les cuento, mi nombre es Daniel García, yo soy colombiano, tengo una compañía de producción hace 13 años, hemos producido hasta hoy 6 largometrajes y nosotros empezamos con una misión muy grande, con una película que se llamaba La Sociedad del Semáforo, y La Sociedad del Semáforo requería, cuando la empezamos, digamos, a buscar, entramos en un mundo, digamos, de cómo fondear la película y empezamos a aprender qué era lo que necesitábamos para poderla fondear, porque era
En ese momento, en el 2006, cuando hicimos el primer presupuesto, era una película de más o menos 1.5 millones de dólares y eso en Colombia era una locura. Entonces empezamos a ver cómo podemos hacer el desarrollo, cómo podemos fondearla y empezamos a buscar y encontrar fondos pequeños que nos ayudaban al desarrollo de 10.000, 15.000 dólares, todas las becas de escritura. Y ahí fue cuando empezamos a buscar, digamos, encontrar, digamos, esta metodología, digamos, de cómo conseguir dinero por fuera de Colombia, porque nosotros tenemos, digamos, en ese momento estaba muy fuerte el fondo, digamos, estaba empezando, nosotros tenemos un fondo que se llama Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en Colombia, que lo rige una empresa que es al mismo tiempo privada y pública, porque el dinero viene de la ley, digamos, de la gente que entra a cine, el 6% de las taquillas de la exhibición de cualquier película se va al fondo, y ese dinero lo maneja esta compañía, digamos, que es mixta, que es un fondo mixto, que entrega, digamos, el dinero a punta de convocatorias, con un proceso bastante, digamos, regular de traer y que tienen que ser extranjeros los jurados, que no haya nada implícito, digamos, en Colombia para poder doblar, digamos, que alguien colombiano gane el premio. Entonces, el fondo era bueno, pero, digamos, no teníamos todo el dinero y empezamos a buscar, digamos, hacer una coproducción y empezamos a ver los fondos europeos, digamos, en ese sentido de ver el fondo francés, el fondo alemán, que es el World Cinema Fund del Festival de Berlín, y empezamos, digamos, a encontrar una metodología de cómo hacer para conseguir el dinero única y exclusivamente. Entonces, cada vez que un país entra, yo ahorita le estaba preguntando a Pierre cómo podíamos, o sea, que si podía hablar un poco, digamos, de cosas técnicas, porque creo que hay dos partes, digamos, para Anna Lane es una parte bastante importante, digamos, su guión, ella la veía artísticamente en otro lado que no fuera México, ¿cierto? Y eso a mí me parece que es una de las partes más importantes, digamos, de la película, es uno cómo ve su película. Pero en el momento en el que uno cómo ve su película, pero necesita dinero, creo que es lo que nos pasa en general a todos, ¿no? Que todos vemos nuestras películas, digamos, arraigadas, digamos, de donde somos y nuestras propias historias. Y de ahí es de donde nosotros empezamos a buscar dinero, a decir, listo, ¿qué vamos a hacer? Y sin percatarnos, digamos, de lo que realmente llega a ser un compromiso de una coproducción. Nosotros tuvimos una coproducción quintupartita en la Sociedad del Semáforo porque éramos dos colombianos, o sea, nosotros en Colombia teníamos una coproducción colombiana, teníamos una coproducción francesa, teníamos una coproducción alemana y teníamos un coproductor español, ¿no? Todos estos, digamos, para los países con los que estábamos. Entonces ganamos el Fonsud de esa época, que eso fue en el 2008, que ahora se llama Cinéma du Monde, y que ya es para todo el mundo, antes era solamente para los países del sur. Ganamos World Cinema Fund, que fueron los alemanes, que yo creo que fue la plata más costosa que tuvimos, que fueron apenas 50.000 euros, pero nos descontaron un montón y bueno, una cantidad de cosas que uno tiene que evaluar, digamos, cómo y por qué necesita ese dinero. Tuvimos una coproducción con Ibermedia, pero lo hicimos a través de España. Pero tuvimos además que explicar por qué teníamos una coproducción con España y adicionalmente España era menos del 10%, porque obviamente ya con el dinero que ponían las otras, digamos, por ejemplo, los 150.000 euros que ponía el francés, a nosotros se nos disparaba los montos y los porcentajes, digamos, de propiedad de la película y nosotros siempre teníamos que conservar más del 51% de la película. Entonces uno tiene que empezarse a fijar, digamos, mucho de cómo son los contratos, cómo poder mediar con ellos, y fue ahí cuando, digamos, entendimos cómo funcionaba, que finalmente conseguimos el dinero porque adicionalmente nos ganamos todos los fondos, nos ganamos el fondo francés, el alemán, el suizo, que el suizo yo creo que es el mejor dinero de todos, que es el que uno puede aplicar, que es el de Visión Sudest, porque el suizo, digamos, es como una preventa en Suiza, si funciona le dan a uno 30.000 euros, que le dan el 50% para rodaje y el 50% cuando la película esté lista, pero es un soft money que entra, digamos, en una viabilidad, digamos, que es absoluta, porque uno nunca va a poder vender un territorio, digamos, como Suiza, por lo menos para nosotros, colombianos, peruanos, mexicanos, creo que vender un territorio en $30.000 es, o sea, en 30.000 euros es muy bueno. Y ganamos Ibermedia con la condicional de pedir más o menos el favor y explicar que el proyecto ya no podía tener algo artístico, digamos una coproducción técnico-artística, sino que era solamente financiera para entrar, digamos, con $150.000 que entró
con los que entró España, digamos, compartido con Colombia. En este momento yo creo que, digamos, cuento toda esta historia, digamos, de la Sociedad del Semáforo porque fue para mí de verdad una coproducción demasiado grande que no era necesaria prácticamente solamente por dinero y fue más un dolor de cabeza, por ejemplo, el dinero con los alemanes porque ellos tienen un justificativo diferente, ellos tenían que, nos tocó pasar por encima de muchas leyes de ellos y explicar lo mismo que en Ibermedia porque era imposible meter un actor alemán en la película. Pero al final lograron la coproducción con Siempre, España sin que fuera, sí, la logramos técnico-artística. sin que fuera técnico-artística, exclusivamente colombiana porque, digamos, sí, financiera porque, digamos, la naturaleza del proyecto no lo permitía, ¿no? Porque era todo rodado en las calles de Bogotá sobre, digamos, personajes de la calle, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros dijimos, listo, lo podemos hacer, pero fue explicarle a Ibermedia, si metemos a alguien, nos toca meter a alguien mudo, por ejemplo, con el caso alemán y con el caso español era lo mismo, ¿no? Si, digamos, podía ser español, decía, sí, pero es que hablan español, y yo decía, sí, pero es que una persona de la calle que no tiene recursos, sinceramente usted no le puede poner un acento español, ¿no? Se va a ver demasiado plástico. Entonces logramos saltarnos, digamos, todas estas barreras y logramos tener el dinero, pero digamos, para tener el dinero alemán fue una pesadilla total porque fueron 50.000 euros y de los 50.000, 10.000 se tenían que quedar en Alemania para el productor, pero no son ni para el productor, es porque el costo contable de ese dinero cuesta 10.000 euros, ¿no? Que son para el contador que se rige que el dinero sí se haya gastado bien en Colombia, ¿no? Entonces una cantidad de cosas que uno se empieza como medio a enloquecer y a ver cómo puede llegar a que la película funcione. Y después además el repartimiento de territorios, entonces era listo, pero entonces ¿quién va a repartir? ¿Quién se queda con esto? Entonces a mí, por ejemplo, en el contrato con los alemanes era listo, yo me quedo con Alto Adige y yo, ¿y eso existe? ¿No? Entonces el coproductor francés me decía, no, dígales que no. Pero entonces yo era interactuando con una cantidad de cosas que no sabía cómo funcionaban, ¿no? Y al final, digamos, logramos, o sea, estamos siempre en buenas relaciones, pero claro, uno empieza como a querer rodar y ya tener que rodar, estar súper cerca, estar con los deadlines, tener, digamos, el flujo de caja que nos fuera a funcionar y empezar a ver cómo los fondos iban a empezar digamos, a entregar todo el dinero, ¿no? Porque uno cuenta con el dinero y dice, ah, listo, entonces ya tengo 150.000 euros de los franceses, tengo tal, listo, ya puedo hacer la película, pero ese flujo de caja, ¿cómo se va a mover? ¿No? Que eso yo creo que es lo más importante porque uno dice, listo, para el rodaje tengo la plata colombiana, pero pues lo otro eran alrededor de $400.000, que obviamente lo necesitábamos para el rodaje de la película, ¿no? Pero pues obviamente entonces todos tienen una cantidad de leyes de estos se entregan el dinero, se entrega el primer 30% en tal momento, los de Ibermedia, después los franceses entregaban el Cinéma du Monde, el Fonsud en ese momento entregaban el 50% después de la segunda semana de rodaje. No, pero entonces uno cuenta la segunda semana de rodaje, manda ruches, manda una cosa firmada por el productor y el director diciendo que sí vamos en la segunda semana y adicionalmente pues hay que esperar que el giro llegue a Colombia, que se monetice. Entonces ya habíamos perdido 3 semanas, el rodaje tenía 6, llevamos en la mitad del rodaje. ¿Cuántas canas después? Claro, no, y uno empieza de verdad como a ver cómo funciona toda la coproducción y que realmente en ningún país puso nadie en otro lado, ¿no? O sea, nadie era como digamos la película de Anna Lane, que ella sí necesitaba, digamos, algo real de que la película ella la veía con gringos, pues, personal norteamericano, ¿no? Yo, pues digo canadiense, gringo. Y después de esto, digamos, las otras pelis, yo desde ese momento trabajo con un socio francés, que es el coproductor principal, digamos, la primera persona que realmente creyó en nosotros, y que se llama Thierry Nouvel, y con él he trabajado desde el 2006, llevamos 9 años trabajando en todo lo que hacemos, y él trata de meterme, digamos, también en ofrecer, ahora estamos trabajando los dos como minoritarios en películas latinoamericanas, o sea, como tratando de entrar y de coger películas porque trabajamos muy bien, y entendimos qué es lo que queremos hacer los dos, ¿no? Como no sé, un señor de 60 años, pero creo que tenemos como lo mismo, y es cuando uno entiende por qué es realmente bueno una coproducción. Yo ahorita estoy coproduciendo con Brasil, tengo una coproducción minoritaria con Brasil, nosotros en Colombia adicionalmente tenemos, nuestro fondo nos deja acceder a dinero para coproducciones minoritarias que son $100.000, digamos para Latinoamérica y cualquier parte del mundo, yo puedo acceder digamos al dinero para hacer una coproducción con cualquier parte del mundo. Y lo único es que tengo que regirme sobre el acuerdo de coproducción, por lo menos entre Iberoamérica,
y el acuerdo, digamos, ahorita que tenemos nosotros un acuerdo con Francia, con Canadá, me tengo que regir sobre los acuerdos de coproducción que tenemos y yo tengo que sí o sí tener el 20%. Entonces, obviamente, no sé, muchas veces es muy complicado no poner, no sé, que ahí sí tiene que ser real porque nuestro gobierno sí nos lo exige y es si la coproducción es verídica. Y yo creo que uno lo que tiene que buscar es que si la coproducción es verídica, ¿por qué? O sea, que tiene que, yo necesito, digamos, estaba hablando ahorita, digamos, de la coproducción con Brasil porque para mí es, digamos, yo ahorita me encargo desde tratar de hacer coproducciones que sean reales para ver, porque la película con Brasil pasa la mitad en Colombia y la mitad en Brasil. Entonces uno dice, pues tiene uno que coproducir. Pasa lo mismo, digamos, con una película chilena, la protagonista es chilena. Lo mismo con otra argentina que tengo, la protagonista es colombiana, ¿no? Perdón, la chilena, la protagonista es colombiana y todos, digamos, en este caso nos buscan para hacer coproducciones donde los protagonistas, digamos, porque obviamente lo principal es que se base la historia en algo con Colombia, tenga algo de relación, ¿no? Y en general, por el otro lado, que era el otro lado que quería explicar de mi socio francés, busco coproducir con él porque el dinero que él puede encontrar, hay servicios que, por ejemplo, para mí me encanta trabajar el sonido en Francia. Digamos, como con todas mis pelis hemos hecho el sonido allá en Colombia, digamos, nos falta todavía un poco, digamos, de mucho trabajo para poder llegar y creo que eso es una afinidad que uno puede buscar, ¿no? A mí me gusta mucho, digamos, con el mezclador con el que trabajamos, le gusta mucho la película, tiene más de 200 películas mezcladas por él, ¿no? Y siento que esas son como cosas que para nosotros como latinoamericanos no tenemos, digamos, mucho acceso. O que a uno le dicen, no, es que mi fotógrafo es buenísimo, ¿no? Entonces, y los fotógrafos, perdón, en Colombia pasa, creo que pasa en todos lados, se vanaglorian de que han hecho 50 comerciales o 150 comerciales y han hecho 2 largometrajes y uno dice, claro, pero pues es que tú cuánto nos estás cobrando, X millones de pesos, ¿no? Por hacer una película y adicionalmente dice, claro, pero es que ustedes cómo creen que mi talento, yo digo, claro, obviamente todos tenemos que crecer, pero cuando uno tiene un técnico que ha hecho más de 150 películas, y cobra menos, pues es un punto el que uno tiene que empezar a encontrar, ¿no? Y prácticamente uno muchas veces tiene que encontrar y poder lograr hacer las coproducciones con técnicos con los que uno le guste trabajar y que pueda encontrar, digamos, fuera. No, nosotros ahorita, digamos, en Colombia tenemos un problema bastante grande, pues yo lo digo problema porque obviamente empezó a venir, la ley nuestra está muy bien, tenemos la ley primera, que es la ley de cine, que es la que entra el dinero al fondo, nos entregan el dinero, y salió una segunda ley, que es una ley para filmar en Colombia, que tenemos el 40% de cash rebate para el productor que venga y filme en Colombia, y tenemos más o menos unos 15 millones de dólares que devolver, digamos, sobre una ley que se devuelve el 40% cuando el dinero es gastado a personal, y el 20% en servicios como hotelería y transporte y alimentación. Entonces realmente se termina devolviendo una película y rodar en general en Colombia es barato, ¿no? Entonces una película, no sé, que se vaya a gastar $1 millón, se está ahorrando $300.000 por derecho. Pero eso vienen, ruedan y tienen que utilizar el equipo colombiano, ¿no? O sea, el personal colombiano para que puedan acceder a los descuentos, las cosas tienen que ser compradas en Colombia y eso lo que nos está haciendo ahorita es que todo el mundo, digamos, se están llevando, digamos, a nuestros técnicos, se están llevando todo lo que, digamos, para estas películas, porque obviamente pues son más grandes, tienen mucho más dinero, otro tipo de tarifas, y se están manejando otras tarifas, y para nosotros los locales, todo se está volviendo obviamente mucho más complicado, que le dicen a uno, ay no, mira, ¿sabes que yo voy a ir a hacer la película con el gringo? Ya no te puedo ayudar, lo siento, ¿no? Entonces, claro, uno ve que, claro, es buenísimo, y claro, cuando uno coge el servicio de producción, porque además tiene que entrar una compañía colombiana a hacer el servicio de producción, y que uno empieza a buscar y a decir, listo, entonces estos técnicos, claro, los están formando, nos están ayudando a formar técnicos, que eso también es chévere, que yo creo que aquí pasa lo mismo, que no hay mucho personal técnico, digamos, disponible cinematográfico, y que obviamente en ese punto uno empieza como a buscar, ¿no? A ver qué es lo que uno encuentra, a ver cómo empieza a encontrar, entonces a mí me ha tocado ahorita empezar a buscar, ya decir, listo, entonces por lo menos sonidistas y fotos los traigo o sea, trato de buscar una coproducción, por lo menos explicar que necesitamos personal artístico y tratar de meter personajes en otras cosas como para compensar, digamos, las necesidades propias, ¿no? Y eso es, digamos, un poco más o menos lo que estamos haciendo ahorita, digamos, en términos de coproducción, tanto mayoritario, porque siempre trabajo con alguien como, digamos, mi socio francés, para hacer la coproducción, que él sea el minoritario, para poder acceder, digamos, a los fondos franceses, a cosas muy puntuales,
a cosas muy puntuales, digamos, como la postproducción de sonido y el editor, digamos, yo creo que nos faltan puestos, digamos así, que uno puede buscar como con filigrana, porque nuestra cinematografía en Colombia también, yo creo que todavía no llega a ser industria, ¿no? Creo que eso es uno de los problemas más grandes que todos creo que nos tenemos, digamos. Yo hoy estaba hablando con Ana Lane y ella, no sé, es un ejemplo que lo voy a decir, pero es como súper bonito que ella llega a la facultad de cine y ya automáticamente puede llegar a trabajar el siguiente, en el verano, en una película, ¿no? Grande. Eso en Colombia nunca existía, ¿no? Yo cuando estudié era como que pasaban 2 rodajes en ese momento y eran de 2 películas colombianas y nunca uno poderse juntar con, digamos, con más técnicos y esto, ¿no? Pero digamos, van a creer que fue como automático, como de automático. No, yo me iba a comer a los estudios Churubusco, que estaban pegados. No, pero digo que es posible que haya películas. Intentábamos colarnos a las películas gringas. Claro, pero existe la posibilidad en Colombia no como nunca. Que pase automático. No, pero digo que hay posibilidad de entrar. Digo, en Colombia es imposible. Hoy, digamos, desde este año, digamos, desde el año pasado se ruedan películas, digamos, a no ser de que se rueden en Cartagena, pues que además en Cartagena contratan niños para cerrar calles y eso, pero no más. Pero digamos, a hoy sí ya se pueden, digamos, piden que haya gente, y hay cosas en la ley que estamos tratando de meter, digamos, que haya cierto personal, digamos, universitario que entre, ¿no? Para poder entender y, digamos, ver toda la parte técnica que entra a hacer eso, ¿no? Digamos, nosotros, esto empezó a pasar desde el año pasado, en el 2014 fue que se empezó a buscar eso, y digamos, ustedes ven películas gringas desde hace miles de años, ¿no? Que yo creo que es un balance bastante diferente, tanto como, digamos, México y Argentina y Brasil, ¿no? Como en toda América Latina, son los 3 países que más, digamos, pueden acceder a estas cosas. Los países como los nuestros, como Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, nunca tenemos como esa posibilidad de entrar, ¿no? Como de ver películas de otros lados y por lo menos entrar con tecnicismos, ¿no? Eso es, básicamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El cash rebate que mencionas de la ley para la promoción del cine en Colombia, ¿afecta de alguna manera positiva a los productores nacionales? ¿Si también tienen beneficios de ese tipo ustedes o es exclusivamente para atraer la inversión extranjera? No, solamente es para atraer inversión extranjera en cine. O sea, nosotros, ¿qué es lo que pasa? El cash rebate está diseñado lo diseñó la Film Commission para atraer producciones extranjeras, de lo que sea. Nosotros nos beneficiamos, claro, de un beneficio enorme, que uno cobra el production fee que se cobra pues cuando uno va a hacer el servicio, ¿no? Que no esté impuesto en ningún lado. Yo puedo cobrar el 100% o el 5% o el 1%, lo que yo quiera para hacer el servicio. No pagas impuestos sobre ese servicio, entonces No. Entonces, no, y eso, digamos, yo puedo cobrar, no sé, un servicio de producción en general en el mundo cuesta el 20% y adicionalmente de ese 20% se le descuenta el 40%, ¿no? O sea, digamos, no sé, el servicio es de $30,000, un ejemplo, y le descuentas automáticamente el 40%, ¿no? Directamente, que son $12,000, que los paga el Estado de uno y se los paga uno, ¿no? O sea, como el Colombia. Entonces, eso es, digamos, muy atractivo en ese sentido. Entonces, claro, ahora todos estamos buscando a ver, por favor, vamos a rodar a Colombia, ¿no? Nos volvimos, creo que, multiplicadores de Colombia, todos los productores, porque claro, vienen y ruedan y adicionalmente hay una buena reciprocidad en ese sentido, y es que el que vaya a rodar a Colombia, yo le digo, claro, venga y ruede, y adicionalmente uno es más barato que rodar en cualquier parte, digamos, del planeta, digamos, a diferencia, digamos, de Argentina, ¿no? Pero pues tenemos todos los climas, tenemos todas las cosas, y adicionalmente uno les dice, además tienes el cash rebate, ¿no? Que se demora más o menos 2 meses en entrar. Entonces es algo que es muy breve, que además uno no toca el dinero, nosotros no tocamos el dinero, todo está en una fiduciaria. El responsable del dinero y de dar la autorización de sacar el dinero es el productor principal, el que manda el dinero a Colombia, y automáticamente cuando se hacen toda la revisión digamos, de los gastos de la película, que los hace PricewaterhouseCoopers, ellos dan el dictamen a Proimágenes, que son los que adicionalmente manejan esto también, y ellos dicen, listo, le dicen al Estado, hay que girarle al productor internacional X cantidad de porcentaje, $300,000, y automáticamente lo giran y se los entregan sin pasar por nosotros.
digamos que es una tranquilidad para ellos también, que nadie vaya a tocar el dinero, ni cómo se hace y tal, ¿no? Sí, creo que en realidad con lo que decían Alain y con lo que contabas tú ya hay dos visiones completamente diferentes de cómo se plantea el diseño de una coproducción, ¿no? En tu caso, directamente vinculado con las necesidades de tu guión y de tu propuesta creativa, que luego implica una serie de problemas logísticos y organizacionales. Y en tu caso, el primer ejemplo me parece excelente, ¿no? O sea, una coproducción que te da todos los recursos del mundo, pero que te pone 5 trabas o 10 trabas digamos, específicas a la burocracia de cada uno de los países que te da los ingresos y que genera dificultades que no habías anticipado, ¿no? Me parece interesante además cómo has logrado la coproducción sin intercambio profesional y artístico. O sea, supongo que era por la repartición de los derechos de la película en cada uno de los territorios y quedaba ahí de la coproducción, ¿o no? Sí, no, y además fue algo que fue muy... En el momento fue muy complicado, los primeros que lo entendieron fueron los franceses, pero digamos los franceses tenían una diferencia, y es que los franceses, nosotros, el fondo de ellos sí o sí se tenía que gastar el 50% siempre en Francia. Entonces, y en ese momento había que hacer laboratorio, ¿no? Pues digo, porque era todo en 35, entonces teníamos que hacer laboratorio, tal, que obviamente el laboratorio, que eso es otra cosa increíble, porque entonces la postproducción en Colombia, no sé, nos costaba $70.000 y allá solamente el proceso de laboratorio costaba 80.000 euros, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos tocó sacar dinero colombiano para ir a invertir allá y terminar de pagar las cosas, ¿no? Que uno al final dice... Oh. Entonces, digamos que esas son de las cosas que uno también tiene que fijarse a ver cómo uno va a gastar las cosas y en qué se lo va a gastar, ¿no? Creo que eso también tiene que ver con la idea de que es un diseño, no es algo que se tiene que pensar desde un inicio del proyecto, ¿no? Hilton, quería también preguntarte un poco por tu experiencia, además da la situación particular de Brasil, ¿no? En el marco del Acuerdo Iberoamericano de Coproducción hay Brasil y Portugal, que son los dos países donde se habla portugués, y sin embargo no necesariamente son los países que más coproducen entre ellos. Hay mucha coproducción, pero también hay muchísima coproducción en años recientes con Uruguay y con Argentina, donde debe haber otro tipo de obstáculos y posibilidades, ¿no? No sé si el idioma, por ejemplo, es uno, no sé cómo ha sido tu experiencia con el pensar las coproducciones en el marco de lo que está ocurriendo, específicamente con esos dos países. La otra cosa, cada vez que me encuentro con argentinos y uruguayos que suelen, bueno, en general, hasta los que no suelen coproducir con Brasil, todos hablan un portugués excelente, sobre todo los uruguayos, vinculados al cine, y muchos de ellos me decían que era justamente por esta riqueza de las coproducciones que hay entre ambos países. Y el otro tema es que justamente tu experiencia más vinculada al guión, ¿cómo piensas o cómo has pensado el tema de la coproducción siendo guionista? Bem, primeiro eu queria pedir desculpas por conta de meu espanhol, que não é tão bueno, então devo falar algumas coisas erradas aqui. Bem, a experiência em Brasil ela é muito diferenciada da experiência de Colômbia ou de México, talvez porque existe em Brasil uma produção interna muito grande por conta, creio que por conta da língua, há uma separação muito clara, sim. Falar português, hoje há uma aproximação maior, mas até a década de 80, acredito que vivíamos como muito estranhos. Então foi um exercício, na década de 90, de toda uma geração, fazer um cinema que tivesse um caráter muito específico e que fugisse um pouco das produções, das grandes produções brasileiras. E era digamos, um cine imaginário, películas extremamente autorais e que tinham como necessidade colocar em pauta um discurso, uma forma de fazer cinema, uma forma de pensar a produção de cinema, como podemos fazer cinema sem necessariamente estarmos apoiados numa produção grande, grandiosa. E essa produção, de certa maneira, em uma determinada região do Brasil, de uma região que pertence ao nordeste do Brasil, uma cidade chamada Recife, em Pernambuco, no estado de Pernambuco, iniciou numa produção muito efetiva de cine. A nova geração, já sou uma pessoa velha para as novas gerações, tenho 50 anos,
E as novas gerações são muito novas, são cerca de 24, 25 anos e produzem um cinema muito forte. E que vem por conta de uma forma de pensar a produção em determinado tempo. E quando pensávamos produção, a ideia de coprodução não existia, não existia para nós outros. Não? E para esta geração nova, há uma possibilidade muito grande que agora nós também compartilhamos essa coprodução, no sentido não de irmos atrás de platas apenas, estamos indo atrás estamos seguindo uma possibilidade de criar uma dramaturgia muito específica. Queremos falar com nossos vizinhos e pensar de certa forma, de certa maneira, que a ser cine ou a ser cultura em geral tem a ver com uma espécie de diálogo que mantém com as pessoas próximas. E, bem, de certa forma, também acreditamos que na América Latina temos essa possibilidade, sem necessariamente estarmos a cambiar nossa dramaturgia ou nossa forma de pensar o que queremos ser ou dizer ou pensar. Não? E as produções que trabalhei, já escrevi cerca de 15 guiões para largometragens e dirigi alguns. A última película que fiz, que dirigi, chama-se Tatuagem, é uma produção completamente brasileira. O único apoio que temos é com o Hubert Bals, que é um fundo de apoio ao desenvolvimento de projetos que tem na Holanda e que já participei desse fundo 6 vezes. Quase que sempre escrevo para o Hubert Bals, era um fundo muito interessante. E agora, quando penso em meus novos projetos, eu miro muito a possibilidade dessa troca de informação. E essa troca de informação, tanto do ponto de vista de dramaturgia, quanto do ponto de vista técnico. Me interessa muito levar adiante uma experiência que nasceu em determinada região e que quer criar um diálogo maior, mais largo, muito próximo de países que necessariamente têm uma forma de reflexão muito interessante. Penso que o cinema argentino e o cinema uruguaio, como são muito próximos, são cinemas muito criativos e muito fortes hoje na cinematografia, para nós brasileiros. E, obviamente que estamos a falar também de dois cinemas que, como o cine colombiano e o cine chileno, também são duas forças muito grandes na América Latina. Na América Latina não estou contando com o México, porque penso que o México sempre tem uma relação muito forte com a Europa e a América do Norte, mais do que na América do Sul. Mas entre esses 3 países, Argentina, Brasil e Uruguai, tem se criado uma unidade muito interessante. Né? Quando comecei a trabalhar em meu novo guião, automaticamente já pensava, já compartilha em minha mente numa forma de como eu vou me aproximar um pouco dessa realidade. Né? Como minha fronteira pode ter um diálogo muito específico ali acrescentado. Né? Mas a coisa que acho mais importante, talvez aqui, é falar que dentre todos os projetos que trabalhei, pouquíssimos tiveram coproduções internacionais, bem poucos. Creio que o único projeto que teve uma coprodução maior é um projeto chamado La Festa de la Niña Morta, um projeto dirigido por Matheus Nattergal e por uma produtora brasileira que acredito ser a produtora independente muito forte dentro de Brasil, é chamada Bananeira Filmes, e que hoje está fazendo um projeto que talvez converse um pouco com o que disse a Nelene, que disse o Daniel, que é o novo projeto de Lucrecia Martel. Né? O Brasil tem uma linha de investimento em cinema muito grande, a partir disso, o fundo setorial de investimento, um fundo que tem esse ano tinha cerca de 140 milhões de reais para TV e para cine,
e que, como proponente, você podia ser majoritário na produção. E Lucrécia Martelli está fazendo seu novo filme com uma produção majoritária brasileira. E dentro de sua dramaturgia específica, mas Lucrécia Martelli é uma artista que respeito bastante, ela fez uma coisa muito interessante. Ela está trabalhando com os atores brasileiros e argentinos e está usando a possibilidade da língua de uma forma completamente absurda. Se fala várias línguas na película. E para ela era uma experiência narrativa que lhe era bastante peculiar e bastante interessante, né? E acredito também que em sua reflexão deve ter pensado, até temos que quebrar uma barreira. Como quebrar essa barreira se não admitindo que essa barreira existe, e vamos tentar abrá-la de alguma forma, né? Então, eu acredito que hoje há uma coisa muito clara com relação a essa aproximação com a América Latina. A Ancine, que é a Agência Nacional de Investimento de Cine no Brasil, criou em último mês uma linha de investimento só para produções latino-americanas, né? Todos os países americanos podem requerer coprodução com o Brasil, e é um fundo muito interessante, muito aberto, né? Um fundo difícil, mas parte do princípio que tem 60% da produção brasileira. A discussão sobre onde devem ser ou não gastos as platas da produção, de meu ponto de vista, é uma coisa muito nova, não? Dentro do Brasil, por exemplo, temos uma cidade chamada Paulínia, produtora de petróleo, tem muita plata, e é num local muito feio, muito sem graça, e construíram um parque cinematográfico imenso, e disse, nós podemos ajudar-te a coproduzir teu filme, mas tens que filmar na parte do teu filme acá. Só que acá é muito mal, é um local muito... E acontecia muito de fazer todas as externas em determinado lugar, e as internas... Os interiores todos estavam realizados em Paulínia. E em determinada produção, chamaram um guião que havia escrito, chamado Febre do Rato, que se passa no Nordeste do Brasil, e chamaram para produzir lá, e a produção fez, não, gastaríamos muito mais plata para fazer uma tentativa de construção lá do que gastar nossa própria plata, né? Então, dentro do Brasil temos esse problema, mas eu creio e acho que devemos pensar que essa barreira também tem que ser, pelo menos dentro da América Latina, já que podemos contar com um mercado como latino-americano, podemos ao menos imaginar que podemos fazer um cinema compartido sem necessariamente termos que dar cabo de quanto de plata vamos gastar dentro exatamente nosso, né? Já que estamos falando de parcerias, vamos deixar as parcerias menos como posso dizer, submissa a uma voz. Mas principalmente que acho é que não podemos perder a capacidade de produzir dramaturgias que sejam bastante interessantes e reflexivas. Dramaturgias que venham não para tentar unificar uma ideia, mas para criar plurais e várias ideias que podemos compartilhar com nossos vizinhos, e que essa convivência nos traga uma possibilidade de ter uma força muito maior quando pensamos em cinema no mundo, em Europa, em América do Norte é muito complicado, é muito fechado o mercado, mas na Europa é muito possível que tenhamos, e acredito que estamos num caminho muito interessante nesse sentido. Sí, bueno, lo que dices me hace pensar en un par de cosas. La primera es que el lugar que tiene Brasil en las instancias de coproducción iberoamericanas, principalmente la CASI, Ibermedia, todo eso, donde Brasil realmente, el presidente de la Ancine es también el presidente de la conferencia de la CASI, ¿no? Pero además ha sido de alguna manera un país que ha asumido aquello que ha dejado un poco de lado España, ¿no? Desde la crisis económica de España, etcétera, con cada momento en que se ha retirado España en sus aportes económicos, México, Argentina y Brasil
pero Brasil principalmente han sido los que, digamos, han asegurado que esa instancia de coproducción exista. Y en el caso de Brasil me parece que es por algo que está implícito en lo que estás diciendo, que es una apuesta política, nuevamente por esta idea de integración, de intercambio y de crecimiento a nivel cultural, que es un poco lo que estás planteando, ¿no? Es decir, que la coproducción no sirva, no solamente es una solución para problemas muy reales y muy concretos de una producción en particular, sino que abre ciertas posibilidades creativas de intercambio, ¿no? Que ahorita nos podríamos imaginar cómo sería una película de Lisandro Alonso hecha en Perú, ¿no? O sea, ese horizonte, ¿no? O cómo sería una película de los hermanos Vega hecha en Brasil, ¿no? O de cualquier cineasta. Entonces, esa posibilidad de la imaginación, de imaginarnos cómo sería un intercambio creativo de esa índole, es algo que es una de las posibilidades que nos brinda la coproducción, ¿no? Entonces creo que tenemos, por lo menos en las tres perspectivas que han aparecido ahora, posibilidades distintas y soluciones que nos ofrece la perspectiva de la coproducción a problemas muy reales, muy concretos, y también a horizontes creativos, estéticos, lo que tú mencionabas, horizontes de la dramaturgia en nuestros países, ¿no? Bueno, tengo un par de preguntas muy concretas, pero después quizás abro a preguntas del público para tener tiempo. Bueno, la primera que se me quedó, te la quería hacer antes, Ana-Elaine, tiene que ver por qué ya no fue una coproducción con España. Sí, que conté como lo bueno, pero en realidad, o sea, resumiendo, yo les digo, si no, en serio, si no necesita su historia trabajar con otro país, no lo hagan. O sea, yo sinceramente creo que sí es porque tienes la necesidad de filmar en otro lugar por tu historia, ¿no? O como decía también Daniel, porque quieres trabajar con tal fotógrafo, tal editor. Siempre en el cine hay puestos que se llaman como los puestos creativos, ¿no? No sé cómo llamarlos. En coproducciones te dicen, bueno, tiene que haber, ¿no? Sí. 3 creativos de nuestro lado y 2 o 3 del otro lado. Entonces también es lo que decía, suena como muy fácil, pero ya Daniel nos empezó a contar de que sí son dolores de cabeza. O sea, no puedo decir, yo quiero, ¿no?, filmar con Francia, pero todo mi equipo y mi crew de mexicanos, ¿no? O sea, entonces, los creativos normalmente son el compositor, el editor, el fotógrafo, el director, el guionista, me está faltando uno, el director de arte a veces, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, compositor, fotógrafo, editor, sí, director, guionista, ¿no? Y entonces esos tienes que repartirlos según el porcentaje del país, tiene que haber, ¿no?, esas personas, ¿no? Y uno siempre trata como de meter no sé, pero cosas que no le vayan que al director no le afectan en el rodaje, ¿no? Entonces dice, no, pues ponga la música, y uno va a poner a un francés a hacer música colombiana. Es que pero eso no se puede. No, en mi caso me encanta como yo no sé, conocer gente de otros países y que te aporten. O sea, mi compositor fue un canadiense de Montreal que hizo una película que se llama Las Trillizas de Belleville. Wow. No sé si vieron la animación, es una música preciosa que ganó el Oscar. Él es una cosa, pues digo, qué bien, ¿no? Si no hubiera coproducido con otro país, no podría jamás conocer a gente como talentosa que no tienes como tan cercano, ¿no? Pero bueno, resumiendo un poco, contestando a Pierre-Emile, pues sí, a mí me tocó la crisis con España, más o menos cuando me fui a Toronto a empezar la preproducción, que yo vivía en España, en Madrid, y estando en la preproducción me pasó lo que no crees que te va a pasar, que se canceló todo, a 3 semanas de rodaje. Wow. Y sí tiene que ver con la crisis, o sea, sí tiene que ver, porque fue como en el 2010, como plena crisis de España, y pues echaron para atrás el canal de televisión que nos iba a dar dinero, pero ya estando, y en parte el productor español lo hizo muy mal, porque
no tenía nada firmado, ¿no? De contrato. Entonces sí fue muy grave, se canceló todo, y me regresé a México. Yo estaba tan enojada que no quise regresar a España, o sea, yo no quería saber nada de España, me regresé a México y bueno, pues un año después conseguí fondos de México y seguí conservando a la actriz española que es Ariadna Gil. Yo quería que fuera la mamá del niño y pues fue muy buena decisión porque es una gran actriz y en México no me exigían, en el tratado de coproducción con México no me exigían como actores mexicanos, ¿no? Entonces sí tengo uno, Gonzalo Vega, actúa del cantante mexicano, pero no me exigían actores mexicanos. Pero retrasó en más de un año tu producción. ¿Cómo? Ese problema retrasó en más de un año tu producción. Sí, y pagué psicólogo, yo estaba deprimida, pagué clases de box. Ok. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o varias preguntas, supongo? Sí, y buenas noches a todos. Al amigo de Brasil. Bueno, en los últimos años Recife ha tenido una preeminencia importante en la vida artística, en la vida musical, el Baião, la cultura, muy bonita, muy linda. Respecto a la producción brasileña, qué linda, hermosa película, Olga, mereció Oscar, Olga, excelente película. Cidade de Deus, Tempos de Paz, excelentes producciones, bien, como dice, en un ámbito cultural brasileño muy local, muy regional. Pero también me interesa mucho el desarrollo de Brasil en cuanto al documental. Me interesa mucho porque no solamente veo mucha técnica cinematográfica, sino mucho investimento. El gobierno apoya y no sé, porque yo también quiero, estoy un poco preocupado porque me gustaría volver allá para trabajar en cine nuevamente, lo de Bradesco, lo que ha pasado, no sé, el apoyo va a mermar, ¿cómo va a ser eso? Porque también paralelamente Río es sede de los Juegos Olímpicos, entonces estamos viendo de que la situación es un poquito difícil, o me parece, no sé, yo quisiera, por favor, ¿qué apoyo se da ahorita al documental brasileño? Bem, eu já realizei alguns documentários e realizo muitos documentários para a TV. E documentários de cunho cultural, geralmente, nunca precisei fazer coisas que não me gostavam toda a minha vida. Assim. Tive uma escolha de ganhar menos plata, mas viver tranquilo. E existe se diz edital? Não. Apoios governamentais especificamente para documentários, só para documentários, e são muitos. Né? Creio que o documentário no Brasil teve um amadurecimento muito grande, uma escola muito boa. Acredito que em determinado momento, por conta de uma revolução tecnológica, por conta de suportes mais rápidos e mais baratos, tivemos um crescimento muito interessante de documentários. E creio que hoje os documentários têm um lugar mais seguro do que as ficções, né? Porque as ficções no Brasil têm uma pressão muito grande dos grandes produtores por conta das platas que rolam. E para nós, pequenos produtores, é muito difícil. A lei em Brasil ela é a mesma para todos, logo é muito injusta. Não tem que correr com teu cavalo pequeno ao lado de cavalos muito grandes. E te perguntam, quantas pessoas colocam em tu cinema? 10 milhões de pessoas. E tu? 100 mil, e é mentira, você não coloca 100 mil, você não coloca 50 mil.
Mas os documentários, acredito que eles estão mais preservados, inclusive com relação às suas miradas, às suas observações. Não creio que os documentários corram algum risco, e tem isso bem garantido, e garantido com umas pessoas que lhe miram muito bem, assim, que creio que temos uma herança documental recente no Brasil, e que vem de uma escola mais antiga, que deu essa estrutura, uma estrutura muito boa. Me gustam muito os documentários. Na verdade, sempre que me falam sobre documentário ou documentários ou ficção, sempre me coloco numa posição muito clara. Sempre digo que a diferença entre documentário e ficção são as formas de produção. E a mim que interessa de fato são as narrativas, como constrói a narrativa independente de ser ficção ou documentário. As formas de produção são bem distintas, muito distintas. Mas assim, acredito que elas estão asseguradas, sim. Elas não, por enquanto, no momento não correm risco de desaparecerem de produção. Justamente desde la web, que nos están siguiendo por web, han llegado dos preguntas. Una era si tenían experiencia, alguno de los tres, en coproducciones de documental, de largometraje o de cortometraje, y la otra pregunta es lo mismo, solo que con largometrajes de animación. Es dos preguntas dirigidas a los tres. ¿Documental o animación? No, pero yo creo que realmente yo no vería una coproducción diferente, o sea, no tiene una manera diferente de hacerse. O sea, realmente va exactamente lo mismo, y creo que es mucho más interesante, digamos, en un sentido como el de la animación, la coproducción, porque es que uno en la animación, digamos, la parte técnica como tal, porque como no hay, claro, digamos, las voces, pero es que las voces pueden ser en los dos países, y uno, por ejemplo, he oído muchas coproducciones que estaba haciendo Colombia con Canadá, por ejemplo, porque ellos querían, que se estaban tratando de hacer y se estaban tratando de empujar, por lo que con la animación, digamos, se necesitan técnicos. En Colombia no hay tantos render farms para la animación, entonces estaban recurriendo, digamos, afuera, y se podían hacer coproducciones muy verídicas porque se trabajaban muchas cosas afuera, pero digamos la parte técnica se podía duplicar y se podía hacer mucho más barata, digamos, en Colombia también con los técnicos, pero se hacerse la parte, digamos, de maquinaria afuera. Y creo que realmente funciona muy bien, ¿no? Pero da exactamente lo mismo, ya muchas más posibilidades con la animación, porque uno con la animación puede tener el mismo protagonista, que es la voz, pues así funciona con nosotros, y en Colombia, digamos, nosotros tenemos unos porcentajes que son diferentes a la iberoamericana, a la ley iberoamericana, pero digamos funciona lo mismo porque es la voz, que es la principal, ¿no? Y eso puede repetirse porque yo estuve haciendo, no lo hice, pero estuve presupuestando una película de animación también, de cómo podíamos hacerla, y era chévere porque uno podía tener un mismo protagonista, o sea, tener protagonista colombiano, tener protagonista extranjero, y teníamos la misma porcentualidad, porque era la misma película, pero pues son dos voces diferentes, pero es el mismo personaje, ¿no? Y con documental eso sí funciona igualito que con ficción, no tiene nada de diferente. Solamente quería mencionar una cosa, que es que con respecto a la pregunta sobre el documental en Brasil, el programa DocTV Latinoamérica, que es este programa de fomento al documental iberoamericano, Que este año es en Colombia. Perdón, que este año la unidad técnica es en Colombia, pero fue creado como programa en Brasil, ¿no? Fue DocTV Sí. Brasil, me parece que, y fue una propuesta de Brasil a la CAS y a todos los países iberoamericanos para que adopten esta práctica que de alguna manera había nacido allá. Y sigue, no sé si sigue existiendo en Brasil como DocTV Brasil, pero en todo caso DocTV Latinoamérica sí está en su 5ª edición, lleva 10 años. Creio que não entendi tu colocação. Perdón, estoy hablando muy rápido. Pero DocTV Brasil Sí. se transformó en DocTV Latinoamérica. Sí. No sé si sigue habiendo DocTV Brasil como un fondo que atrae a los productores, digamos, de documental de autor,
y los hace trabajar para la televisión, que es un poco el espíritu de Doc TV Latinoamérica, ¿no? O Doc TV Brasil não existe mais, só existe o latino-americano, como Doc TV na próxima semana. Mas em Brasil, o fundo setorial cumprir essa função. Não sei se parece um pouco com Colômbia, mas todos os investimentos ao cine, ao audiovisual brasileiro foi colocado no mesmo fundo e é compartido a partir de projetos específicos durante o ano. São liberados durante todo o ano, não tem tempo, então não é mais necessário, creio, que tenhamos coisas em separado. E temos coisas nos estados especificamente. O estado de São Paulo, o estado de Pernambuco, o estado da Bahia tem seus produtores, seus apoios específicos. Fondos regionales. Mas a nível nacional, tudo está concentrado numa única fonte. ¿Alguna otra? Buenas noches, felicito a los organizadores del evento. Bueno, los que nos interesamos mayormente, en mi caso, que yo soy veedor de cine, todos los días tengo que comprarme un par de películas. Pero luego, hay algo lamentable acá que quisiera recalcarles, que hay de su distribución. Nosotros no vemos cine colombiano. Claro, hay un monstruo gringo que nos avienta todas sus pésimas películas, sobre todo esas de terror, ¿no? Pero no vemos un cine. Yo no he visto una película colombiana. Hay los canales de televisión nos invaden con novelas ahora colombianas, hasta coreanas, mexicanas y también obviamente brasileñas, pero no vemos un cine latinoamericano, honestamente. Estamos a puertas del festival internacional, ¿no? Que ahí se ve, pero se pueden ver un par de películas, pero después en los cines se ignora realmente las producciones, coproducciones latinoamericanas. Y eso es realmente muy lamentable, no conocer el arte que ustedes producen o que dirigen o que hacen, ¿no? En todo caso, ¿no? ¿Alguien me podría responder al respecto? ¿Cuál es el problema con su distribución? ¿Hay muchos impedimentos? Colaboración. Sí, bueno, solo diré algo bien puntual que ya se me olvidó. Iba a decir que la coproducción justamente es potencialmente una solución a ese problema, potencialmente. Es decir, la coproducción sí genera derechos de nacionalidad a los países coproductores, de alguna forma, ¿no? Es decir, que una película como, por ejemplo, Pelo Malo es una película venezolana, venezolana minoritariamente peruana. Si bien no se difundió en la mayor parte de las cadenas de... Está buena. Perdón, Está muy buena. ¿Qué dije? Que sí está buena, está muy buena. Sí, está muy bien. Excelente película. Esa película, si bien no se exhibió en la mayor parte de las cadenas de cine comercial, sí tuvo una exhibición comercial muy limitada acá, pero no solamente fue por el interés que se tenía de exhibirla, que existía en el país, sino además porque la coproducción obliga a que la película se estrene en el país coproductor, dependiendo del tipo de coproducción que se tenga, ¿no? Pero no solamente obliga, sino que en algunos países hace que esa película se beneficie de las condiciones favorables que hay para el cine nacional. Por ejemplo, una película peruana que es coproducción minoritaria con Colombia, hay cuota, digamos. Sí, claro. Se beneficia de la cuota de pantalla colombiana. No hay cuota, pero hay un estímulo automático que yo puedo utilizar para estrenar la película. Sí. O sea, nosotros estamos detrás de la cuota, pero no hay. No hay cuota. Lo que hay es que si yo quiero estrenar, tengo una coproducción minoritaria, el gobierno está obligado a darme dinero para poderla estrenar. Ya. Bueno, pero accede a esos fondos específicos. Sí. En el caso de Argentina sí que sí hay cuota, o en Venezuela tendría una exhibición obligatoria. Entonces, no es solamente una medida que apunta al financiamiento de la película, sino que también establece ciertas condiciones para su distribución, justamente. Eso no responde, evidentemente, al enorme problema que el señor ha tocado, que es un problema
clarísimo de falta de diversidad en la mayor parte de nuestra cartelera nacional, pero no es solamente un problema en el Perú, ¿no? O sea, Pero yo creo, perdón, yo voy a complementar que yo creo que sí es un problema bastante mundial, porque eso no es un problema latinoamericano. Digo, nosotros sufrimos realmente, lo que pasa es que para mí, yo creo que Hollywood tiene que existir, porque si ellos no existirían, nosotros no tendríamos un punto de partida, ¿no? Nosotros como realizadores independientes, porque todo el mundo dice que no, que como así que es independiente, pero entonces hay independientes gringos también, ¿no? Que no van detrás de los estudios. Pero yo creo que hay algo más como de realmente qué es lo que hace esta maquinaria, y realmente el problema es de exhibición, ¿no? Que los exhibidores lo único que quieren es ganar dinero y hasta ahí va, ¿no? Y siento que, digamos, para mí también hay una cosa bastante aburrida, y es que, digamos, yo veo los países como Brasil, como México, que también lo estuvimos hablando este fin de semana, y es algo bastante complicado porque ellos tienen, en cada uno de los países se hacen más de 100 películas, en cada uno. Nosotros en Colombia este año vamos a hacer 37 películas, estrenar 37 películas, y el año pasado se estrenaron 29, 3 de esas fueron mías, y finalmente fue una pesadilla total, ¿no? Porque entonces la taquilla es súper baja, y uno no le puede decir, o sea, hasta mi papá era como que, bueno, sí, vamos a ir a tu película, tal, pero... No, pero es como que... claro, además porque ya me acuerdo qué fue lo que pasó. Él no estaba en Colombia cuando se estrenó una de mis películas, y me decía, ay, pero no me vas a dar el DVD. Y me dice, vayan y paguen la boleta. Pues claro, porque obviamente uno ya no quiere ver, o sea, yo mismo ya no quiero ver películas colombianas, o sea, quiero ver una película francesa, quiero ver una película alemana, quiero ver una película peruana. No, como que uno trata como de buscar una diversidad, pero que obviamente además el mismo público es el que no lo pide, porque yo creo que todo el mundo va a cine, sinceramente, es a ver la película gringa, y eso creo que está mucho más allá, es realmente de la escuela, de lo que nosotros somos cuando pequeños, de lo que nosotros nos enseñan cuando pequeños, del material que queremos ver. O sea, no sé, un niño francés lo llevan al Louvre cuando tiene 5 años, ¿no? Porque uno los ve corriendo los peladitos del colegio cuando no están en verano, y son las clases que les enseñan a hacer eso, tienen una clase, digamos, de cine desde el colegio, pequeños, entonces les enseñan esto. En Colombia no, ¿quién va a ir a ver? O sea, uno va a ver una película que todos mis amigos todavía me siguen viendo como, eres el que hace cosas raras, ¿no? Y obviamente, y no creen que uno puede vivir de esto, y creo que es, digamos, pero es algo cultural, ¿no? O sea, pasa en toda Latinoamérica, pero también yo creo que pasa en muchos lados del planeta, digamos, que esta cultura no existe, ¿no? De querer ir a ver películas, digamos, diversas a lo que nos enseñaron a nosotros, que es ir al cine a divertirse un sábado a las 3 de la tarde, ¿no? Yo creo que, digamos, está un poco encaminado a eso también. Pero no creo que también, o sea, en Francia hay una cuota, ¿no? Es un porcentaje que tiene que haber X porcentaje de cine francés, ¿no? El 10 o no sé cuánto en cada cine. Bueno, supuestamente es el 51, pero eso... ¿El 51? Sí, pero eso de todas maneras... No. Pero eso no es... No, es que siempre fluctúa, pero lo que pasa es que eso va adicionalmente inversamente proporcional al decremento del cine de ellos, porque ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber cuota, pero lo que pasa es que ellos lo que hacen es que cuando está la cuota ponen una multa, o sea, ahora siguen poniendo la multa al distribuidor que dice, ¿usted quiere exhibir su película? Y dicen, sí, claro que quiero distribuirla. Listo, entonces si la puede distribuir 3 meses después del lanzamiento en Estados Unidos. No, la quiero estrenar el mismo día, que es algo mundial en todos lados. Listo, entonces le toca pagar este tipo de multa. Y ellos prefieren pagar la multa, y todas las películas prefieren pagarlas a salir a los 3 meses, ¿no? Sí. Entonces, igual el francés también busca un monto de adquisición en ese sentido, que claro, esa plata no se va para el exhibidor, sino se va directamente para el fondo francés. Es que en México no hay ni cuota, nosotros tampoco ni fondo. Tenemos cuota. Sí, pero ustedes sí tienen fondo, ¿no? 5 películas. Se intentó por muchos años que un peso de la taquilla fuera para el cine nacional. Nunca funcionó. No hay una ley. Es igual de triste la distribución que seguramente aquí, que es Avengers y X-Men en 7 salas, y en la última sala está la tuya, en un horario de 10 de la mañana y 12 de la mañana.
¿Pero no se llenan? Pues, claro, está mi mamá con sus amigas. Bueno, mi mamá no, mi mamá trabaja, entonces ni siquiera mi mamá. Y yo creo que es un problema, como dice Daniel, de toda Latinoamérica me consta y de más allá, ¿no? Y de Europa. Lo que pasa es que, sí. Bueno, por ejemplo, en España la gente sí ve cine español, que es muy específico, que es comedias. Sí, Bastante son malas. súper consumidores Sí de comedias. Sí ven sus comedias y de terror, por ejemplo. Y ¿Aquí cuántas películas se estrenan al año? El año pasado 17 en salas comerciales y este año se proyecta 20, a menos que me mientan, 20 en salas comerciales. yo creo que como que muchos años se enfocó en querer producir y generar industria en México y ya no es el problema, ¿no? Como que creyeron que era el problema, ahora tenemos muchas películas al año, se filman más de 100 y claro, y se quedan así en un embudo de a ver cuántas se exhiben. Y lo único que yo veo que ayuda es pues nuevas salas independientes de películas. Hay muy pocas, pero se están abriendo, o sea, más allá de la Cineteca Nacional, se abrieron 3, que no es nada para una ciudad de 23 millones. Pero bueno, sí son relativamente nuevas. El Cine Tonalá tiene... Nosotros tenemos como una 3 sede de años. Tonalá y está Sí, lleno cierto. todos los días, todas las Cine funciones. Tonalá tiene 3 Tiene 70 años, salas, o tiene 4, 70 sillas y todos los días, las 3 funciones del día, eso vive y así. entonces, yo creo que es como de lo único que veo que Sí. funciona. Yo creo que el Cine Tonalá vive del bar y del restaurante, que tienes que saber que tienes que abrir como un bar o una cafetería paralelo Sí. con tu sala, que no vive de los boletos, yo lo sé, estoy Claro. segura. Pero bueno, es una solución que veo. Mas é um problema general muito complexo, porque em Brasília, em janeiro de 2013, temos em Brasília cerca de 3.500 cines, 80% de todos os cinemas passavam 3 películas. Todas essas películas. E havia multa. Pago a multa. Claro, y ya. Vale a pena, é bom pagar a multa. E quando pensamos em Brasil se chama gargalo, na funila, feira no funil, não tem muito do que fazer, porque tua película está em cartaz, está no cine, tem um bom público, muitas pessoas vão a teu filme, mas os blockbusters tiram. E estamos aí tendo uma impressão muito clara de que é obviamente uma indústria muito forte por trás, não uma indústria cultural apenas, uma indústria muito importante de entretenimento que te transforma tu país em um mercado, uma reserva de mercado com olhar alheio, com outro olhar. Então passas a ser, mesmo em Brasil, tienen más personas do que número de pessoas que vão na sala de cinema assistir cinema brasileiro. As pessoas falam, sai muito rápido, não consigo ver, os horários são horríveis. E são botam tua película em cartaz às 14 horas, de terça, quarta, lunes, martes, e um domingo. Então não consegues nem imaginar como vai fazer te orientar para ir ao cine. É muito complicado assim. Estrategicamente para nós que produzimos os filmes e hacemos cinema é muito triste às vezes. Não temos ventanas. Hola, ¿qué tal? Para los que estamos empezando, de hecho, y recién nos estamos familiarizando con el tema de los fondos internacionales, una de las opciones es la empresa privada, ¿no? Como un medio de coproducción. Entonces, tengo una pregunta que tiene 2 partes. La primera es, ¿qué consejos nos darían para aproximarnos a las personas de la gerencia de marketing de las empresas privadas y cómo pitcharles el proyecto? Y la segunda parte es cómo manejar la incumbencia que tiene la empresa para no hacer que tu película se convierta en
como un comercial y termina siendo una película medio burda, ¿no? Por el product placement agresivo. Básicamente eso, ¿no? ¿Para quién? ¿Para todos? Nosotros tenemos varias, digamos, cosas contra eso, porque yo creo que nosotros al principio, digamos, nuestra ley lo que hace es, la ley 814 estaba fomentada en el estímulo digamos, el inversionista invierte en la película y tiene un retorno del 40% fiscal que le quitan por haber invertido en cine, ¿no? Pero de todas maneras tiene el 60% válido ahí entre la película. Entonces nosotros empezamos a buscar dinero con esta ley, ¿no? Como decirle, bueno, vengan, acerquémonos tal. Y siempre llegamos a lo mismo y era que todos como que al principio quieren decir, listo, no, entonces pongamos mi marca, ¿cierto? Y con La Sociedad del Semáforo, con la primera peli, fue como una pesadilla porque conseguimos como por ahí unos $100,000 a punta de product placement, pero decidimos no meterlos a ninguno porque no era, o sea, era como ir en contra de la película. O sea, digamos, porque uno le dicen, listo, no sé, cartuchos de impresora, Lexmark. Pero pues es que ¿quién va a tener una impresora en la mitad de la calle? Nadie, ¿no? Entonces, o ¿cómo vamos a tener una pancarta en la mitad del centro de Bogotá donde está prohibido poner pancartas porque es centro histórico? Entonces, eso empieza a desarticular un poco y yo creo que lo que hay que, sinceramente, ver las cosas funcionales, digamos, como que lo que siempre van a poder tomar, por ejemplo, es Coca-Cola, cosas así, ¿no? Que uno empieza a buscar eso y empieza a buscarle, digamos, a donde uno puede ir a buscar y cómo es el pitch para acercarse a la película, y es que obviamente nosotros lo hicimos de esa manera y era que hacer cine es súper chic, ¿no? Es como, y estar en una película a la gente le gusta, le parece interesante y su marca y se ve y tal. Lo que pasaba en Colombia ya obviamente nadie le quería a uno nada, o sea, ya todos nos convertimos en los mentirosos más mentirosos porque el cine no retorna, el cine no da nada, el cine no te devuelve sino problemas para ellos porque obviamente invierten y no ven nunca nada. Entonces creo que uno tiene que estar muy consciente, digamos, en el juicio a donde uno está yendo y qué es lo que está haciendo, porque si uno está empezando y uno cree que va a poder llenar la película de marcas, o se va a ver un desfile de marcas como tú mismo lo has dicho, y uno tiene que determinar hasta qué punto va a dar, digamos, a darle la vuelta de tuerca al guión para que eso entre, ¿no? Yo soy partidario de respetar siempre que la historia persevere antes de ir a buscar dinero por ese lado. Pero no sé si ustedes tienen otra opción. Yo tenía un compañero de la universidad que su primer trabajo saliendo de la universidad, que cuando estudié cine con él, era lector de guión en Canadá justamente para una empresa de product placement. Pero primaba el guión, o sea, ellos recibían los guiones y veían dentro del guión la oportunidad de colocar el producto, no al revés, ¿no? Claro. No la adaptación, o sea, era una empresa dedicada a eso, ¿no? O sea, si es que cae o no cae el cornflakes en la cocina, etcétera, pero no puede ser una lógica. Claro, aquí es al revés. Aquí, yo no me imagino que aquí en Perú, pero en Colombia es así, ¿no? Para nosotros sí era así. O sea, aquí es como que listo, no, entonces métala, pero entonces métala. Yo creo que no hay que, o sea, si ellos no te lo piden, no empieces a ofrecer, yo creo, antes de, porque hay empresas que para ellos es suficiente con que les pongas el crédito inicial en pantalla o el crédito final, entonces no empezar a prometer cosas que igual a ti no te sirven en tu historia y a ellos ni siquiera se les había ocurrido. Entonces yo empezaría con ofrecer los créditos en pantalla y su logo al inicio de la película. Cada empresa varía, o sea, la mía no quiso product placement, de hecho les hizo la production designer, la diseñadora de arte, les hizo como, termina la película con un musical y en el disco, en el vinil, puso el nombre de la empresa como el nombre de una disquera, le puso Goldcorp Records, y ellos no querían y de hecho se preocuparon, ay no queremos que se vea. Entonces cada empresa pues pide algo diferente, o sea, ahora me invitaron a dirigir una película que es
toda es de época, en diferentes épocas de México, 58 y 68, y sé que el productor se acercó a Nestlé, y entonces, pues yo dije, bueno, pues si hay que hacerlo, bueno, pues igual y si viene al caso en la historia, pues sí, es una historia de muchos niños que en algún momento tomarán su chocolate, tomarán leche. Tomarán todo, Milo, ¿no? tomarán Milo. Pero sí hay que ser como muy, muy cuidadosos en los contratos, de no comprometerte a hacer un plano cerrado, Sí. o sea, sí revisar los contratos mucho. Por ejemplo, esta historia que me invitaron a dirigir, hay toda una línea narrativa en una combi en los 70s, entonces yo digo, bueno, pues la combi se va a ver bien, a lo mejor Volkswagen, ¿no? Por ejemplo, nos puede dar dinero y viene al caso, está en mi historia, ¿no? Pero sí hay que ser muy, muy cuidadosos. O sea, ahora en México este estímulo fiscal empezó para teatro, entonces para una obra que voy a dirigir, pues en el teatro no me ha pasado que te pidan como que metas el producto a la obra, entonces les prometes como, bueno, en todo lo impreso, sí les prometí, ¿no? El logo en el programa de mano, en la entrada del teatro, me pidieron un agradecimiento como que antes de que se prendan las luces, tengo que decir el nombre de la empresa, pero bueno, son cosas que pues digo, pues sí, si me va a montar esa obra de teatro gracias a esa empresa nada más, porque es con 100% de estímulo fiscal, pues yo encantada, ¿no? Pongo el logo. Creo que en Brasil es muy normal, antes de las exhibiciones del festival, y le agradece a los patrocinadores, gracias a los patrocinios, y es muy, muy contradictorio, porque los patrocinadores no están pagando imposto ao Estado. Eles deixam o dinheiro lá e tens que agradecer um dinheiro que é do Estado, não é da empresa. Bem, mas acontecem dois exemplos muito divertidos. Um foi com relação a um dos projetos que fizemos, chamado Amarelo Manga, Yellow Mango, nos Estados Unidos. E uma empresa de entrega de correios patrocinou, e quando viu o filme pediu para tirar o apoio. Pode ficar com a grana, não precisa botar a marca no seu filme. Não são filmes muito comerciais nesse sentido. E outro foi um documentário chamado Cartola, Música para os Olhos. É a história de um sambista muito conhecido em Brasília, Cartola, Música para os Olhos. E ele faleceu em 1980, então era um exercício narrativo feito por Milírio e uma pessoa ligada a uma agência de publicidade, viu um corte da película e chegou, estou com uma proposta, que uma empresa de cigarros queria patrocinar o filme e o personagem morreu de tanto fumar, de câncer de pulmão. Eu disse, não, graças. Bem. Tenemos una última pregunta para ir cerrando. Justamente quería como regresar también al título de este conversatorio, que es una experiencia de coproducción, y como que me va aclarando que no solo hemos estado hablando de coproducción, sino también de codistribución al final, ¿no? Y me he quedado, bueno, muy mareado de toda la gran cantidad de posibilidades que hay, de esta enorme complejidad, ¿no? Es como un bowl de espagueti, como dicen en otros sectores, por ejemplo, de la economía, ¿no? Los tratados, es un caos de los tratados económicos. Lo que yo quería preguntarles es, por ejemplo, para alguien que está haciendo cine o comenzando a meterse en este universo tan confuso, si ustedes conocen algunas plataformas. Lo digo porque, por ejemplo, para lo que es este desarrollo, lo sé, por ejemplo, que la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, que es una empresa que da servicios de cooperación, tienen personas sentadas que se la pasan todo el día en la web buscando fondos, fundaciones, proyectos a los cuales ellos, digamos, acercarse
y hacer de mediadores, o en Europa, Estados Unidos, o donde sea, digamos, los países desarrollados, buscar esos fondos y, digamos, mantener, digamos, la cartera de la GIZ activa, ¿no? Eso lo hacen, obviamente, de manera profesional y muy bien, obviamente, porque es una enorme corporación. Mi pregunta, entonces, es, haciendo esa aplicación, ese mutatis mutandis a lo que es coproducción y codistribución, si ustedes conocen links, si se conocen plataformas donde uno se puede enterar de todos estos fondos y las condiciones que ponen estos fondos o estas fundaciones, o qué empresas son conocidas por, digamos, ser bastante dúctiles en cómo funciona el cine y no exigir que pongas una lavadora Samsung en tu escena, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes conocen ahí que se puede de manera práctica, ¿no? Hacer, ¿no? Y lo que también quería preguntarles es que ¿cómo uno puede organizarse? ¿Vale la pena, digamos, hacerse, bueno, a la hora que uno sale a buscar estos fondos, estos elementos de coproducción o de codistribución, hacerse, por ejemplo, fichas de cada candidato que podría uno encontrar, ¿no? Y se pueden intercambiar con otros que están en la misma situación? ¿Qué posibilidades ven ustedes de poder difundir más este tipo de información necesaria? Yo no lo devuelvas, es que yo no entendí nada. Ah, discúlpame, no. Sí, que si conoces, Plataformas con... si conoces páginas o plataformas que Sí, ya... o sea, algún tipo de herramienta que permita, que brinde oportunidades de coproducción. o de no fondos existe. de desarrollo. No existe. Yo creo que lo que más cercano existe, digamos, pero no enterar, es que creo que hay dos cosas. Las cosas, digamos, industriales como la del GIS, que yo la conozco muy bien porque les hicimos un video animado, súper chévere, en Colombia. Pero ahí, digamos, yo creo que son dos maneras de verlo, ¿no? Porque el cine no tiene como una plataforma de coproducción como de venga y busquemos tal, sino más bien es el guión de uno a uno que necesita, ¿no? O sea, realmente, pues no sé, las coproducciones realmente empezaron, las coproducciones que son las ayudas entre países, es porque en Europa en general cuando se empezaban era que pues necesitaban tener una ayuda de un man, la historia pasaba en dos países, entonces tenían que haber cooperación entre esos dos países para poder ayudarse y para poder tener, y ahí, digamos, ahí es donde se empiezan a hacer las coproducciones, ¿no? Porque hay elementos del otro país. Y sinceramente todo funciona, digamos, basado a hoy, digamos, basado en la necesidad del guión y, digamos, el subtexto es de dónde vamos a ir a buscar dinero, ¿no? Porque, ¿y qué es lo que se quiere mostrar? Digamos, el desarrollo francés es, ellos lo que hacían con el FONSUD, que fue el fondo, digamos, de ayuda a los países del sur, era que querían aumentar la producción para ellos poder quedarse con la distribución en ese país, ¿no? Es como para decir, listo, ok, nos quedamos acá y el socio viene y ellos alimentan esto, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con el World Cinema Fund de Berlín, que ellos entran, dan el dinero, digamos, para tener, digamos, una gran masa, digamos, también de apoyo a los países del sur, ¿no? Bueno, de la lista DAC que ellos tienen. Y pasa lo mismo con los holandeses, con todos, ¿no? Digamos, todo esto es porque ellos quieren, digamos, culturalmente enriquecerse, no de dinero, sino de cultura, digamos, de películas. De ahí es de donde funciona y, digamos, lo que habría que buscar, digamos, es más que todo eso, es como más o menos buscar y siempre entrar y buscar fondos de desarrollo cinematográficos y siempre van a salir todas las listas, ¿no? Yo creo que el que busca, encuentra, digamos, en ese sentido, más ahora con Google. Antes no era tan común y hoy ya es demasiado sencillo y demasiado fácil. Es inscribirse, por ejemplo, a la TAM Cinema, que creo que es uno de los boletines más grandes y más complejos de entrar, digamos, que uno le llegue el newsletter de ellos, que ellos todas las semanas dicen la TAM Cinema. Y ellos entran, latamcinema.com, y ellos todo el tiempo el newsletter de ellos, uno lo lee, es una vez a la semana, y llegan el cierre de las convocatorias de toda Latinoamérica, por ejemplo. Y de los fondos europeos que tienen link con Latinoamérica, ¿no? Entonces, digamos que tienen el Fondo de Desarrollo, el Fondo de Coproducción de tal sierra, ¿no? Y tienen todos los deadlines, son súper organizados con ese
con eso. Para mí eso es, digamos, como que algo que funciona mucho, que uno se le olvida, va a cerrar tal fondo, va a cerrar tal otro, o tal, o porque no aplicamos a este, ¿no? Que llega ahí en la TAM. Sí, yo no conozco páginas, pero luego la ventaja es que al ser latinoamericanos casi siempre está nuestro país en los fondos europeos. Esa es la buena noticia, ¿no? Si fuéramos ingleses, por ejemplo, no nos apoyarían tanto. Casi todos, bueno, entra México, Perú también. Pero yo no conozco así una página, no. Bueno, ¿me escuchan? No, mi pregunta era porque esta visión la tiene más Brasil, como de potencia latinoamericana, de expandir más su ideología, todo eso, ya no importa. Pero, ¿qué sucede con la CAN, con la comunidad andina, con la Mercosur? No pueden, o sea, si ellos quieren fomentar de repente no solo la política, sino la cultura, no pueden de repente intercambiar o dialogar de repente con las películas que se crean, ya que dicen algo, o es difícil, o no sé qué sucede, no sé. Desculpa, ¿puedes repetir porque no entendí? Que la visión de la integración iberoamericana a través del cine, por ejemplo, de la CASI, preguntaba si a nivel de los otros instancias multinacionales de cooperación no podría hacerse algo también como UNASUR o la CAN, etcétera. ¿Puedo yo contestar un poco? No sé. No sé si comprendo derecho la pregunta. Tampoco entendí. Lo que sé de esto es que casi todos los grupos estos de países sí tienen acciones de apoyo a la cinematografía de la región, ¿no? UNASUR tiene la RECAM, por ejemplo, RECAM, ¿no? Sí. Que es una red de autoridades cinematográficas del Mercosur, RECAM. Y se hacen acciones, festivales, querían propulsar, por ejemplo, una red de salas digitales para la circulación de cine sudamericano. La CAN, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas de estas instancias de cooperación, que son de cooperación supuestamente técnica y económica, no suelen priorizar los temas culturales, no siempre, pero muchas veces no los ven o no los priorizan, no los ven como lo más importante. Entonces, en el caso de la CAN han habido proyectos de coproducción, por ejemplo, Ventana Andina, que tuvo una sola edición, que era un proyecto de fomento del documental para televisión en formato corto, que unió a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, los países andinos. Y hay algunos de estas experiencias, pero no han sido tan sostenidas. Que yo sepa, lo más sostenido hasta ahora es la CASI. ¿La CAN qué significa? Comunidad Andina de Naciones. Comunidad Andina de La, Naciones. espacio, Sí, no, ya sí, entendí. no Jack Lacan. Yo entendía Lacan todo eso. Comunidad andina. De comunidad andina. Eso no pasa con Norteamérica, ¿no? Mas tem uma coisa que eu acho muito curiosa nessa colocação, é que, obviamente, que pensamos na possibilidade de ter uma maior aproximação no sentido de visibilidade, de construir. Obviamente que é um conceito utópico, estamos pensando numa coisa ideal. Mas na prática temos talvez que pensar como produtores, como negociantes, no sentido assim, quando estou no Brasil a tomar vinho argentino, foi um acordo de produção que foi feito, não foi uma vontade cultural apenas. Então, a vontade cultural tem que ter por trás da decisão uma atitude comercial. Não? O hábito cria um pouco a mecânica, não é apenas a boa vontade, não somos São Francisco de Assis, todos bons, não. Temos também de uma mecânica que cria uma possibilidade de ter acesso. ¿Sí? Bueno, agradecemos mucho a Ayrton, a Nalén y Daniel por haber compartido con nosotros su experiencia esta noche, y a todos los amigos también que han visto esto por internet. Esto va a estar colgado si nos autorizan.
la web del Ministerio para que pueda ser visto una y otra vez. Y agradecemos a todos ustedes por estar acá presentes, por el interés, y agradecemos a nuestros invitados con un aplauso. Y al Goethe Institut, evidentemente. Sí. Bueno, también para agradecerles a ustedes por esta conversación tan interesante, creo que ha sido útil para todos. Los he visto sudar a todos, así, ahora qué hago, por dónde voy, ¿no? Espero que hayan tenido algunas ideas, algunas inspiraciones que les lleven más allá en sus proyectos. Y bueno, quería aprovechar también para anunciar y confirmarles ya la tercera fecha de nuestros diálogos de cine latinoamericano para el 27 de agosto, que va a tener como tema, justamente, me dice Natalia, animación, ¿no? Entonces quedan invitados ya para el 27 de agosto, pero también aprovecho para decirles que esta semana tenemos una semana extraordinaria en el Goethe Institut, muy internacional. Hoy hemos tenido de Colombia, de México y de Brasil, y mañana vamos a tener también de Brasil, y pasado mañana también bueno, esta vez de Argentina, dos expertos en videoarte que van a hablar sobre la exposición de Marcel Odenbach. No sé si ustedes saben, Marcel Odenbach es un alemán que es padre del videoarte, se puede decir, y que su exposición ha venido de viaje, está de gira, gracias al IFA, al Mali y al ATA, Alta Tecnología Andina, en el Mali solamente hasta el 2 de agosto. Junto a la sala de Chavín está la de Odenbach, así que no se la pierdan, van a tener cultura milenaria y cultura contemporánea a unos metros de distancia. Es una muy buena exposición en el Museo de Arte Mali. Ustedes pueden enterarse de todos los datos en la página web del Mali, también en nuestra página web del Goethe Institut. Y bueno, y mañana tenemos pues 2 conferencias muy buenas sobre la obra de este videoartista alemán, con un panel donde va a estar, por ejemplo, Jorge Villacorta moderando, y también vamos a tener después a José Carlos Mariátegui moderando el miércoles, y a Gustavo Buntix moderando el jueves, cuando viene también un videoartista argentino para dar una conferencia sobre su obra. Así que están ustedes invitados siempre a la misma hora, al mismo canal. Entonces, bueno, muchas gracias y que tengan un buen retorno a sus casas. Nos estamos viendo. Queríamos aprovechar el intercambio profesional y las visitas de destacados profesionales del ámbito audiovisual iberoamericano que vienen a vernos por diversas razones, muchas veces para lograr digamos, una buena manera de evaluar los proyectos nacionales que se presentan a los concursos de cinematografía que impulsa el Ministerio de Cultura, y nos parecía que era una pena nosotros solamente beneficiarnos de las conversaciones, de los diálogos que entablamos con estas personas que nos visitan cuando vienen en el marco de estos concursos, y que debíamos generar más bien espacios de intercambio con el sector cinematográfico del país, con el público en general, con los estudiantes, etcétera, para que puedan beneficiarse de esta experiencia, esta gran experiencia que traen los profesionales que nos visitan. Hace unas semanas iniciamos este ciclo de conferencias en el Goethe con la presencia del distribuidor argentino Juan Crespo. Fue muy interesante porque era una perspectiva de la circulación del cine iberoamericano desde la distribución y también desde el uso de las nuevas tecnologías, entre comillas, que cada vez son menos nuevas, para la circulación del cine iberoamericano. Lo bueno y lo malo de estas nuevas tecnologías, porque finalmente siempre hay retos, siempre hay obstáculos, aún cuando también hay oportunidades y posibilidades, siempre también hay obstáculos y retos. Es un poco de esa perspectiva que queríamos iniciar la discusión sobre la coproducción el día de hoy, por eso se llama Balance y Perspectivas en América Latina. Podría haberse llamado Lo excelente, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Es decir, que no es desde una perspectiva única que queríamos abordar el tema de la coproducción. Entonces tenemos la diversidad acá presente, ¿no? Colombia, México, Brasil. Tenemos la diversidad también de perspectivas, desde la producción, en el caso de Daniel, desde la dirección, en el caso de Ana Lane, y desde la creación del guión, desde la escritura del guión, y la producción en el caso de Hilton.
Entonces realmente son diversas perspectivas, diversos países y queríamos también discutir sobre justamente lo bueno y lo malo, en cierto sentido, las posibilidades, pero también los obstáculos a los que se enfrenta la coproducción y quizás... Mi película hice una comedia, está en inglés, se llama The Boy Who Smells Like Fish, y nos dijeron que fue la primera coproducción oficial entre México y Canadá, ¿no? Y se habían hecho 2 o 3 documentales con Canadá, pero mi película fue la primera ficción, lo cual se nos hacía rarísimo, como ningún mexicano buscó a Canadá, ¿no? Y sin embargo todos intentan filmar con Estados Unidos cuando se requiere que tu historia pase en Norteamérica, por ejemplo. Me fue muy bien, en Toronto filmé, fue una muy buena experiencia, un súper equipo muy profesionales, el crew, ¿no? El equipo. Fue parte, o sea, yo sí parto del guión, el guión necesitaba un país norteamericano, la historia me la imaginaba siempre yo en Norteamérica con casitas como de Estados Unidos que tienen el garage del lado derecho, que son suburbios de Estados Unidos o Canadá. Y hace muchos años empezó como una coproducción España-Canadá, terminó siendo Canadá-México al finalmente, y yo los busqué a los canadienses por mi historia, porque yo quería que fuera... Es una comedia de un niño que como el título lo dice, que huele a pescado, es una comedia basada en una enfermedad real que se llama trimetilaminuria y hueles a pescado podrido. Y siempre me imaginé que los personajes vivían en una casa y vivían de dar tours en su casa, como un tipo Graceland de Elvis Presley, y que esa casa pertenecía a un cantante mexicano que era muy famoso y tenía casas en todo el mundo, que yo me inventé, ¿no? El cantante, que era Guillermo Garibay. Yo primero la escribí en español y cuando decidimos filmarla en inglés, sí me dijo el productor español, me dijo, tienes que saber que va a tardar mucho más si la quieres intentar hacer en inglés. Lo mandamos a traducir y yo cuando lo leí me di cuenta que sí era mejor en inglés en Norteamérica, como yo siempre me había imaginado, y la casa era como el mundo mexicano, ¿no? Como que si ven la película, dentro de la casa está el mundo latino, ¿no? Digamos. Y creo que también tuve suerte porque mandamos una caja de pescado como de este tamaño, de unicel, con hielo artificial, el guión adentro. Era un hielo artificial que les juro que tú crees que es hielo real, así increíble. Con el guión y un dossier que yo me hice de mi imaginario, cómo lo veía yo visualmente el mundo del cantante, el look de la película, un texto de director. Lo mandamos a 3 productoras en Toronto y la más grande le encantó el guión, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un poco también de suerte. Y pues terminé con uno de los productores con más experiencia en Canadá, que se llama Niv Fitchman, que Rumbus ha hecho El violín rojo, han hecho la de La ceguera, la de Blindness, de Fernando Meireles. Ahora hizo una que se llama An Enemy con Jake Gyllenhaal. Entonces yo terminé en una película mucho más grande de lo que yo alguna vez había imaginado, ¿no? Estar en un hotel en Toronto y con la actriz de Matrix, con Carrie-Anne Moss de actriz, de psicólogo. O sea, yo no lo busqué tan grande. O sea, desde el minuto que yo empecé a escribir con otro guionista, yo le dije, vamos a hacer algo que pase casi todo en una locación para que se haga rápido, para que se filme con poco dinero, ¿no? No empezar a hacer una historia muy complicada. Entonces le dije, vamos a hacer casi todo en una casa, con una producción muy chica, que casi no cueste dinero, para filmar rápido. Y bueno, fue lo opuesto. O sea, fue una película que me tardé varios años en hacerla.
y no fue nada chica para México, es una película muy cara, pero bueno, finalmente le tengo mucho cariño. Voy a empezar a resumir, les juro. Bueno, ya en términos prácticos, lo que les puede funcionar a ustedes es que para Neil Fishman, para este productor, por ejemplo, sí es importante que tu historia... Le damos la bienvenida a ustedes todos acá para nuestro segundo diálogo sobre cine latinoamericano que la DAFO está organizando con nosotros. Nosotros más bien ayudamos poniendo nuestro auditorio a disposición, y aparte que el tema de cine y audiovisuales es un tema central en nuestro trabajo cultural en el Goethe Institut. Hoy día nos toca hablar sobre experiencias de coproducción, balance y perspectivas en América Latina, y este tema es un tema que nosotros en el Goethe Institut venimos apoyando hace muchos años ya también. No sé si algunos de ustedes habrán ya escuchado de World Cinema Fund, que bueno, que es una manera de apoyar el cine, bueno, a nivel internacional, pero también muchas películas peruanas han sido filmadas con ayuda de estos fondos, y además tenemos también trabajando cada cierto tiempo proyectos más mediano, largo plazo. Hoy, ahorita estamos organizando con nuestros colegas en el Goethe Institut de Bolivia, La Paz, y el Centro Goethe Institut de Quito, un proyecto que se llama Talent Doc, que se dedica a promocionar y a fomentar a jóvenes tocumentalistas. Entonces para nosotros el tema de cine y audiovisuales siempre es importante. Tenemos también una videoteca con la cual cooperamos también con el Ministerio de Cultura y con otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, por el Festival Aleste Lima, o el Festival Cine Europeo, otras cooperaciones. De manera que estamos muy contentos en tener acá a este panel tan experto, tan internacional. En ese sentido saludo a Hilton Lacerda de Brasil, a Nelén Cali Mayor de México, Daniel García de Colombia, y bueno, nuevamente con nosotros el director de la DAFO, el Ministerio de Cultura, Pierre-Emile Van Dorn, a quien cedo ahora la palabra para que dé inicio a este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero Martín y toda la gente del Goethe Institut, porque ya hace algunos meses nos acercamos y en el marco de una práctica que empezamos el año pasado, iniciar con esa pregunta y pedir que la respondan en cierta medida desde su experiencia, desde la práctica que han venido desempeñando en estos últimos años, la pregunta de el diseño de la coproducción, ¿no? ¿A qué responde la necesidad de diseñar una coproducción? Porque empieza así, ¿no? Es finalmente algo que uno imagina. La manera, digamos, menos creativa de diseñar una coproducción quizás es solamente pensarla en términos de plan de financiamiento, ¿no? Necesito más dinero que el que puedo conseguir solamente en las fuentes de mi país, entonces voy a ir a buscarlo fuera. Pero si bien no es falso que la coproducción permite ampliar las perspectivas de financiamiento de un proyecto cinematográfico, no sé si no debería, pero probablemente no es el espíritu de la coproducción necesariamente el que ésta responda exclusivamente a las necesidades de financiamiento de un proyecto, sino a necesidades más amplias, a necesidades creativas de un proyecto en específico, a colaboración técnica y artística, y finalmente hablo por lo menos desde cómo se ve en el Estado, cómo se ve en la CACI, y cómo se justifica Ibermedia a nivel político. También es la perspectiva de la integración de nuestros países, la integración regional, y más allá de la integración regional, el intercambio cultural con otros países, ¿no? Entonces, es un poco desde ahí que quería que iniciáramos la conversación, y quizás, Annalén, no sé si empezamos contigo. Hola, buenas noches. Bueno, pues, un poco, digo, sí es como suerte que estamos aquí, que
los tres que tenemos diferentes profesiones. Entonces yo lo voy a decir todo desde mi punto de vista, desde directora, guionista y mi experiencia, ¿no? Y creo que está muy bien que nos complementemos porque Hilton tiene muchísima experiencia en guiones, también es realizador y, bueno, y Daniel, como dicen, es de la parte del productor. Entonces, mi punto de vista es, o sea, yo busco coproducciones cuando se requiere desde mi historia, ¿no? Desde mi guión. Entonces, les contaba hace unos minutos que un poco por suerte